solamente en España, de no mirar lo que pide el visitante y el turista, sino de mirar que lo nuestro es lo mejor, y si no viene un cliente, es que el cliente tiene la culpa de que no se ha enterado que bueno soy yo. Sí. Y esa actitud, por lo mucho que sé que más que uno se va a revelar aquí y va a decir que no es cierto, pues os puedo decir que es endémico. En España, en Portugal diría que es hasta peor, pero en muchos otros países tiende a ser así. Que viene de, efectivamente, quien se mete en turismo rural normalmente no es el empresario con el cálculo frío que yo invierto tanto y en 5 años gano. No, aquí todos, y además los que mejor funcionan, lo hacen porque es su forma de vida, porque echen su alma, echen sus ilusiones, y claro, cuando yo echo mi ilusión, mi forma de pensar, mi visión del mundo en mi producto, duele ver que posiblemente la masa de clientes quiere algo más sencillo, práctico. Pero tenemos que ser un poco más comunicativos, más comerciales, más mirando qué es realmente lo que se demanda. Y luego, además, cuando capto al cliente por algo que él quiere comprar, por lo mucho que no es lo que yo quiera vender. Pero si no le ofrezco lo que él quiere comprar, no va a venir nunca. Y solamente cuando lo tengo, le puedo transmitir algo que él no esperaba, que no conoce, que es lo que yo realmente le quiero enseñar y dar. Y muchas veces se lleva esa experiencia como mucho más importante que lo que inicialmente le atrajo a venir. Pero si no le coge con el anzuelo de lo que quiere comprar, nunca va a venir, con lo cual me quedo ahí. Y ese enfoque de marketing puro y duro, nos falta un poco en turismo rural, a mi gusto. Y lo mismo yo creo que sucede también en la decoración. Había un señor que vendía en Aranda de Duero, en esta misma carretera, y vendía piezas para decorar casas rurales, y me acuerdo que tenía una frase: ¿qué quieres? ¿Antigüedades nuevas o antigüedades antiguas? Yo creo que eso también nos ha llevado a un exceso de trillos, de cardo y de flor seca que ha sido sustituida. Os reís, o sea que lo conocéis, eso es muy buena señal. Y había como un cierto desprecio del pseudo-IKEA. Y curiosamente, la gente al final de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Toulouse o de Nimes, lo que quiere es vivir con el confort que tiene en su casa. No quiere vivir en un escaño del abuelo que cojea el banco. Y yo creo que es un complemento de esto, ¿no? Mientras sea flor seca y no flor de plástico, todavía estamos contentos. Todo, querido Klaus, todo puede empeorar. Oye, otra cosa que me gusta mucho al hablar contigo es tu visión, tu cosmovisión transfronteriza. Es decir, estamos empeñados en que a Aragón venga un señor del Midi Pirineo, o que a España venga un señor de Inglaterra a ver aves. Claro, yo siempre pregunto, oye, tú, señor de Badajoz, ¿vas al Alentejo a ver lo que tiene el Alentejo? ¿Sabes que el Alentejo tiene costa? Ah, no voy yo a Portugal. Portugal. Entonces, ¿no crees que eso también sucede? Hay como un exceso de esperanza en el Salvador extranjero, en el señor Mr. Marshall, que no acaba de pasar los Pirineos. Bien, eso es buena pregunta, y es algo que también recuerdo haberlo dicho cuando empezó el turismo rural en España, que sea pasar un modelo o una idea que no olvidemos los orígenes, era complementar la economía rural, complementar, no sustituir, con una visión del turismo en España que es un turismo industrial, en donde o hay empresa grande o no hay turismo. ¿A qué ha llevado esto? Que hemos pensado que el mismo porcentaje de 30-40% de turismo extranjero en la costa va a repetirse en el interior. Bueno, eso será en Baleares, será en Canarias, será un porcentaje un poco superior en Andalucía, pero ya incluso si vamos a Cataluña, ya es un 7-8%, creo, y en la media española, según datos INE, que
son medianamente compensando los distintos errores, medianamente fidedigno a mi gusto, yo creo que las cifras están sobre 14 o 15%, cosa que no me creo. Yo creo que en realidad es mucho menos, porque el INE solamente mira la oferta oficial, y como sabemos hay muchísima oferta que funciona, por ejemplo, las figuras en Aragón o en Andalucía, que no son empresas turísticas, sino que son explotación, que la vivienda turística, de alguna manera, no aparecen en el INE, no se encuestan por el INE. Con lo cual son la gran mayoría de capacidad alojativa, pero no aparecen en ninguna estadística. El tema está claro. El turista extranjero, cuando va a un tema específico del interior, sobre todo va con un interés mucho más definido que el visitante nacional. Evidentemente, el inglés va a observar aves, cosa que en español normalmente no hace. ¿Por qué? Porque en Inglaterra el birdwatching es una afición generalizada que tiene muchísimos aficionados, pero van a esto. Y posiblemente van a esto, no van a conocer la cultura de Andalucía o del Estrecho de Gibraltar, sino van a mirar pájaros, que casualmente se dan en el campo. Quedamos 5 minutos. Sí. Y acaso abrimos un poco de preguntas, sí. ¿No? Oye, solo quería por último preguntarte sobre el tema legislativo. A mí me encanta ver cómo en países donde la presión o la opresión legislativa ha sido tan grande, el propio usuario ha saltado y ha dicho no, dejo de lado la organización estatal y me pongo en manos de sistemas de reserva privados, o incluso yo mismo convierto mi sistema de reserva a través de otros canales para promocionarse, que creo que eso es una buena manera de ayudar a la venta. Esta discusión que vamos a tener seguramente más en estos y otros foros en el futuro, lo que surge con los fenómenos Airbnb, que os suena a todo el mundo, que además comparte la misma filosofía, una filosofía muy similar, y nos coge a muchos del mercado, vamos a ser sinceros, porque venden solamente esto. Yo siempre digo, mira, ¿por qué no hay el problema de alegalidad o ilegalidad en países como Alemania, Austria y bastante menos en Francia? Por una simple razón. Yo como particular voy al ayuntamiento, le pongo una nota que yo a partir de mañana voy a ofertar mi casa como alquiler turístico o 3 habitaciones en mi casa, pago una pequeña tasa y se acabó. Aquí, de la primera plaza que ofrezco en mi casa, me viene toda una normativa encima que digo, mira, por Dios, que me deje en paz. Además, que el vecino que pone el cartelito, pone su anuncio en internet, está lleno y yo no, pues voy a hacer lo mismo. O sea, a lo que voy, si lo complicamos mucho, al final el resultado es que hay mucha oferta, que es el tema en España, mucha oferta que no aparece en ningún sitio legalizada. Hacémoslo un poco más fácil y luego vayamos por marcas voluntarias en donde aquellos que quieren pertenecer a un producto, dígase rural, dígase urbano, dígase activo, etcétera, que se afilie y se promocione a ese segmento de mercado. Pero al final ganamos todos. Eso siempre, antes de pasar a preguntas del público, queda superado por el inspector que solo acepta la casa que está decorada como a él le gusta, que también sucede, ¿eh? Uy, sí. Por ejemplo, yo te ponía como ejemplo hace unos minutos ese piso maravilloso de microcemento que vale el metro cuadrado más y que la inspectora de Castilla y León, por cierto, te dice, uy, esta casa está sin acabar. Y es que, claro, ella sabe que una buena loseta de terrazo es mucho más resistente a la fregona. Entonces, bueno, esto es un daño que esperemos que vaya mejorando, por decirlo de algún modo. Para dar un mensaje intencionalmente provocativo. En tiempos de medios electrónicos, en tiempos de Internet, en tiempos de evaluación de clientes, que son más importantes ya que estrellas, espigas y lo que pueda haber, me atrevo a decir que el cliente va a poner cada sitio, cada oferta en su sitio en muy poco tiempo, con menos necesidad de regulación, con menos necesidad de inspección, que la tiene que haber, efectivamente, porque tiene que haber unos mínimos, ahí creo que estamos todos de acuerdo, pero la superregulitis que tenemos
en algunos países, entre los cuales incluye España, yo creo que frena un potencial de generación de microingresos en el territorio en lugar de facilitarlo. Y los medios electrónicos, los medios de comunicación electrónica y reservas nos van a poner todos esos sistemas, como vemos en Airbnb, claramente. Si por ahí no puedo ir, voy así, y al final son más fuertes. Os puedo decir que a nivel europeo esa discusión ya está servida, ahora mismo hay grupo de trabajo, y las mismas administraciones nacionales ya no hablan con las asociaciones, ya no hablan con los representantes legítimos, supuestamente asociativos de propietarios, hablan con Airbnb, hablan con HomeAway, hablan con los portales que realmente manejan el negocio, porque ellos son los que, en su propio interés, pero defienden también los intereses de estos microempresarios. Mucho cuidado, eso es nuestro problema como empresarios, microempresarios, que no somos capaces de organizarlos con unidad y con una voz fuerte para hacer lo que deberíamos hacer. Porque vamos a tener claro, alguien va a intervenir en las discusiones políticas. Si no somos nosotros, van a ser otros. Pero no por no hacer nada nosotros, no habrá un vacío. ¿Te parece que les preguntemos, Klaus? Sí. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Quién va primero? Hola, buenos días. Tengo que ver con Castilla y León y en concreto con la normativa. Soy el presidente de Turismo Rural de Castilla y León, entonces voy a hacer por alusiones a lo de la inspección y demás, que tienes razón en una cierta parte, Pedro, pero si no hubiera normativa y no hubiera una serie de pautas de regulación, por llamarlo de alguna manera, en esta jungla del turismo rural, ¿qué hubiera pasado? Porque es que con 4.186 y creciendo casas rurales en Castilla y León, 800, no sé llamarlas alegales, ilegales, o como, ¿dónde vamos? Y está muy bien en Alemania, está muy bien lo que me cuentas de Francia, pero es que aquí si solamente tuvieras que llegar, ¿dónde está la responsabilidad civil? ¿Dónde está esa seguridad que se intenta dar? Ese confort que decimos. Si es que estamos terminando estamos haciendo alojamientos rurales que se parecen a hoteles de grandes ciudades. Estamos perdiendo en gran medida, y esto hablo con la sensación que a veces, yo estoy encantada, estamos en un sitio, en el campo, que no hay televisión. Esto es sancionable, no puntúa en algunas normativas, porque tiene que haber un televisor en cada habitación, y wifi y tal. Al final queremos hacer algo tan rural, pero tan parecido a la ciudad, que nos lo estamos cargando. Por alusiones. Yo, lo primero, por tal cantidad de casas en Castilla y León, no son necesarias, ni hay público para tanto. Hay un caso que a mí me parece vergonzoso, que son las casas de Gredos. Se han rehabilitado decenas y decenas de casas en el Valle del Tormes de una estética vergonzosa. Yo no tengo nada contra la pintura de Gotelé, pero esos criterios de normativa, de estética, aplícalos con coherencia, porque si no lo que aplicas es unas decenas de casas que están siempre vacías. Estoy pensando, están así, entonces, ya se ha demostrado que el inspector no sirve de nada, que suele ser un funcionario que no tiene otra cosa que hacer, ponte de inspector, tarda 1 mes y medio en ir, los criterios suyos te intenta convencer que ha sido redactor jefe de Casa y Campo, de Nuevo Estilo, o del Côte d'Azur, con todos mis respetos, vergonzoso en algunos casos, y esa normativa, a lo mejor la propia sencillez de la normativa nos permitiría tener unas opciones de mayor calidad y más emocionantes. La gente al final, y no es un tópico, busca emociones, buscas tener algo de qué escribir, y lo que encuentras, estoy pensando en algunas de Segovia, es la foto antigua de un paisano que es que ha vendido 25 fotos iguales y un gotelé con la horra de la hija cuando se licenció el magisterio, y es penoso.
y lo sabemos todos. O sea, estoy pensando, no voy a dar nombres, evidentemente, pero es tremendo, tremendo. Y te lo digo como trabajo y medio vivo en Castilla y León, y es que es uno de los típicos casos que habría que hacer una criba muy seria. Y en el caso, por ejemplo, de esos de Casas de Gredos, sabemos que ha respondido a una manipulación, pues hasta yo creo que a veces política, de un señor de una diputación, que es una manera de aumentar su patrimonio. Perdona, si la categorización que se ha hecho de alguna manera esperamos que sea, esperamos que sea una criba para mejora de la calidad. Mi experiencia, creo, y lo podemos hablar si quiere más despacio, es que no va a servir de nada, porque el posicionamiento, el cliente es el que va a posicionar el alojamiento. Solo pongo como ejemplo hoteles de Pedraza, que muchos sabemos que es un pueblo maravilloso de Segovia, que está al lado. Cuando les decían, ¿no tiene usted 4 estrellas? Decía, pues ponme alojamiento hostal. Un hostal valía 100 euros, pero los servicios eran tan buenos que era un hostal al que todos queríamos ir porque la bañera estaba nueva, las sábanas eran de lino, la calefacción funcionaba. Y en cambio en otros casos, si eras amigo del inspector, ¿qué tal?, te daban 3 espigas que no servían para nada. Esto desde fuera, yo lo veo así y hay que decirlo. Lo que pasa que es muy fácil decir, llenarnos la boca con facilidad. Ampliando en breve, tenemos que diferenciar 2 cosas que se mezclan. Un tema es técnicamente la actividad turística en espacio rural, que es lo que desde el punto de vista de la política interesa a la economía, porque es lo que genera afluencia del visitante y gasto turístico. Hay que gestionar este flujo turístico de forma que gaste el máximo en la economía local. Pero es un término técnico en donde cabe todo, en donde cabe el bloque de apartamentos, no feo, pero comercial, en donde cabe la casita, en donde cabe Domina el Paja, en donde cabe el hotel medianamente integrado, en donde cabe, ¿por qué no?, una arquitectura vanguardista en medio rural, pero que refleja elementos tradicionales en un nuevo enfoque visual de arquitectura moderna. ¿Por qué no? Esto es la actividad técnica de turismo en espacio rural que habla el técnico, el político y la administración. Otra cosa es el producto turístico, turismo rural, tal como me atrevo a decir en España muchas veces lo hemos planteado un poco como más de museo, que todo tiene que ser antiguo, todo tiene que ser tradicional, todo tiene que ser falsamente tradicional muchas veces. ¿Por qué? Si hay cliente para todo. Y si yo soy población en un pueblo, que me interesa que venga turista y que gaste en mi negocio, o que gaste directamente, que vale, que vienen más y gastan en la farmacia. En Austria, el sistema de financiación de las entidades locales de promoción turística es un recargo en cada zona, un recargo sobre el IVA anual que declara cada empresa. Los hoteles pagan un recargo más alto, pero hasta el abogado y el taller de coche tienen que pagar una parte más pequeña de su facturación anual, de su IVA anual, a la caja de la entidad de gestión turística de cada valle, que se administra por los mismos empresarios con la famosa tasa turística para mejorar la infraestructura turística en ese valle, que puede ser de la granja con 2 habitaciones hasta el hotel de 120 habitaciones. Y si queréis ver un modelo donde un turismo comercial y altamente profesional, con mucha variedad, se integra y se mantiene en el paisaje y en la cultura local, vamos a Austria y vamos a muchos sitios de Francia, por ejemplo, porque existe. Y no es el modelo tan muchas veces limitado que tenemos en la mente cuando hablamos de esto en España. Buenos días. Otra pregunta ahí, sí. Buenos días. Yo vengo de Cantabria, tengo viviendas rurales y aparte llevo 5 años investigando el turismo rural y colaborando con la Escuela de Turismo Altamira de Santander. Es por primera vez que oigo en un congreso, en algún evento de este tipo, las verdades así, sin más. Y me parece estupendo porque tenemos que tomar conciencia de nuestra situación. Yo pongo el ejemplo de Cantabria. En el año 92, cuando empezó el auge del turismo rural, con las subvenciones PRODER, LEADER, había 18 establecimientos, que eran casas de labranza, lo que hoy llamamos ecoturismo.
¿vale? La gente iba, podía hacer la mantequilla, podía partir la leña, pero es que nadie hacía la mantequilla ni partía la leña. Ese modelo se quedó antiguo, obsoleto, y entonces las casas rurales empezaron a buscar explotar el territorio, ¿vale? Estamos a 2015 y tenemos 510 alojamientos rurales en Cantabria. La Administración lo que hizo en esos años fue dejar de mano al turismo rural, al alojamiento rural, y empezar a criticarlo. Que si no éramos profesionales, que si no sabíamos gestionar, que si no éramos agentes en condiciones turísticos. Efectivamente, pero ¿quién tiene la culpa? Si lo que decían era que a los ganaderos les habían quitado la boina para que empezaran a recibir a los clientes, a los turistas. ¿Qué pasa? Luego se producen las asociaciones, se producen los consultores que buscan su propio beneficio, graban cantidades enormes al turismo rural con unos proyectos escandalosos de hasta 120.000 euros y no hacen nada, ¿vale? Son simples papeles. Llegamos a este punto, todo el mundo critica al propietario del alojamiento rural. Es muy fácil, hasta Crosby. En los artículos de Crosby, que se dice que es el gurú del turismo rural y al que yo he oído hablar en Pamplona, en el Congreso de Pamplona, lo único que hace es criticarnos y volver al ecoturismo, que se demostró en su día que no funcionaba, ¿vale? Entonces yo la pregunta que quiero hacer, si estamos con la pescadilla que se muerde la cola y lo estamos viendo, ¿quién tiene que poner cartas en este asunto? ¿Es el propietario independiente? ¿Son las asociaciones? ¿Es la Administración? Creo que ninguna de las tres sistemas han funcionado y nunca las tres se ponen de acuerdo, ni la asociación con las administraciones ni con el propietario. Entonces, ¿de dónde sale la solución? Luego, otro tema son las legislaciones. Yo recuerdo que Cantabria fue pionera en una legislación para el alojamiento rural, fue del 2010. Es tan fuerte como la de Castilla y León o más, va en la línea. ¿Y por qué han hecho esa legislación? Porque se les ha escapado de las manos, porque son demasiados alojamientos y no quieren que abran más. Entonces, por eso ponen tan duro abrir un alojamiento rural para que no haya más alojamientos rurales en Cantabria. Y para que los que están, porque tiene carácter retroactivo, tengan que insonorizar sus habitaciones y tengan que acometer unas inversiones que son inviables en la época que vamos. Entonces, es un poco el resumen de Cantabria. Creo que España en general está igual, por la investigación que yo he hecho en los últimos años, y solo quiero saber quién tiene la solución. Bueno, contesto yo y voy a poner dos ejemplos de Cantabria donde he trabajado bastante tiempo. Al final, mi opinión, y no soy propietario de alojamiento, creo que es el cliente. Hay un ejemplo en Cantabria que a mí me parece maravilloso, está en el sitio peor del mundo para llegar. Se llama la Casa de Cucayo, tiene 10 kilómetros para llegar, una carretera penosa, pero siempre está lleno. Porque tiene un señor que no va con boina, va con zapatillas Salomon, con chaquetas North Face, y dice que es vaquero y cuida las vacas como cuido yo las mías, casi por móvil. Este tipo te hace las mejores excursiones, vale 60 euros y tiene una calidad estupenda. Sé de buena tinta que ha tenido muy poca ayuda. Paso al otro valle, al valle de Tudanca, donde la Fundación Botín ha metido millones y millones y millones, y la gente está allí con la casa a ver si se le cae el techo para que el señor Botín, bueno, en paz descanse su familia, le ponga otros 100.000 euros para arreglarle la cubierta. Entonces, al final, por encima de asociaciones, es el sentido común, porque el señor de Cucayo gane más o gane poco con sus vacas, con sus excursiones, con su senderismo, le va a ir bien. Al señor del Valle de Tudanca le irá bien a Casa Enrique porque hace un pan buenísimo y hace un menú de 10 euros maravilloso. Mientras que el señor de al lado, que tiene la casa y que cree que el bidón de Repsol oxidado es turismo rural, es que habría que echarle de cualquier asociación. Dice la legislación de Cantabria. Antes, Asturias se autorregulaban y echaban de casonas asturianas a mucha gente que quería entrar. ¿Por qué? Porque era como un club de calidad que había que expulsarlos. Y hasta que esa conciencia no se tenga, no puede progresar, porque nosotros mismos nos acabamos comiendo la mala praxis del vecino.
así de claro. Esto es muy duro decirlo, pero casi tan duro que tenemos que cortar, Klaus. Sí, tenemos que ser alemanes. Que avisan, que os parecen de giro, ¿eh? Vamos, eso de la tijera está muy claro. Sí. Pero como que mientras no me cortan el micro, hablo, ¿eh? No, en tu caso, empezando por lo último, yo repito que, y muy de acuerdo lo que dice Pablo, la cuestión es tener conciencia que hay cliente para todo, que tiene que haber unos mínimos, pero los mínimos tienen que ser los mínimos mínimos, y no decir, como se me escapa de las manos, como decías, pongo un listón tan alto que no puede entrar. Como hay demanda por debajo de ese listón, esa demanda se va a buscar su oferta, no la vas a evitar. Y si un sitio es atractivo, la gente irá. Y si tiene que dormir por debajo de un puente, va a dormir bajo un puente. Y si hay una oferta en Semana Santa que tú ni entrarías con pinza, pues va a estar lleno 3 o 4 días al año, va a tener una mala crítica y no vendrá jamás en la vida y se acabó. Y el mercado va a poner las cosas en su sitio. Ahora, a donde yo apostaría es, por un lado, hablar entre los propietarios, diríamos complementarios, que no llegan a vivir de la actividad, como es la mayoría de casos, si vamos a Francia y lo vemos mañana, es que una casa de 3 o 4 personas no genera más que 7 o 8 mil euros al año, es que es lo que hay. Es que con la ocupación de 25%, que ojalá que lo tuviera, es que no llegas a más. Y eso no puede ser empresario, es imposible, pero tiene que poder funcionar. Pero esos tienen que ponerse de acuerdo con los hoteleros que sí pagan impuestos, que sí cumplen 20.000 cosas. Klaus, me está mirando Ana y quien vamos a dormir debajo del puente vamos a ser tú y yo. ¿Cómo me da igual. Ahora, que nos tenemos que poner de acuerdo a hablar, llegar a lo que es en inglés el level playing field, una competencia leal en donde cada uno cumple con lo que razonablemente para el tamaño de su negocio pueda cumplir. Y a partir de ahí empezamos a trabajar por el destino y por el producto, los que nos interesa un determinado segmento. Y vamos a ir por clubes de producto, vamos a ir por tipología. Un ejemplo de marca fuerte lo ponemos JT France, ¿no? Pero en el fondo JT France hoy en día, y provoco un poco a Nailya, en el fondo JT France hoy en día, más que turismo rural, es un club de producto, que tiene una filosofía definida, muy fuerte, muy en línea de una clientela muy fuerte, y pone esto en el mercado y tiene éxito. ¿Por qué? Porque ofrece algo que el cliente quiere. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias.